tenemos que empezar a ser más conscientes, primero, de que nosotros no tenemos ninguna diferencia cerebral, que es donde nacen nuestras emociones, con relación a los hombres. Que estamos en su misma capacidad, o a veces incapacidad, de controlar nuestras emociones negativas como la ira o el miedo. Y viceversa, los hombres también están en plena capacidad de demostrar amor en los mismos niveles que la mujer, o demostrar alegría, o demostrar tristeza. Pero existe esa creencia, y incluso en grandes personajes, en grandes expertos del mundo corporativo, siguen hablando de que el tema de que mujeres igual baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque son mujeres. Ese es el único argumento que tienen, porque son mujeres. Y segundo argumento, porque son diferentes a los hombres. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Intervenarte. En el episodio de hoy tocamos un tema latente en nuestra sociedad, pero del que poco hablamos. Seas hombre o mujer, no debes perderte esta conversación con una de las profesionales referentes sobre la presencia de las mujeres en posiciones de liderazgo en las organizaciones. Cuenta con 20 años de experiencia profesional y ha gerenciado consultorías en más de 100 organizaciones públicas y privadas de Perú, Estados Unidos y Colombia, impactando a más de 10.000 personas a través de programas de formación de liderazgo, equipos de alto desempeño y comunicación humana y corporativa. Es docente de diferentes universidades y ha sido invitada a dar charlas en las áreas de liderazgo e inteligencia comunicacional, comunicación interna, relaciones públicas e imagen corporativa en varios países. Es la creadora de Comunidad, el primer ecosistema de comunicadores internos en Latinoamérica, que cuenta ya con miembros de 7 países. Es directora país de Ecoresultores y directora del Comité de Mercadeo del Consejo Empresarial Colombiano de Perú. ¿Se acortarán algún día las brechas que existen para el avance de la mujer en el ámbito profesional? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Sin más, los dejo con Sofía Córdoba. Sofía Córdoba, muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de Intervenarte. Muchas gracias a ti por invitarme. Sofía, si tuvieses la oportunidad de poder hablar con la Sofía de hace 10 años, ¿qué mensaje le darías? Uy, pregunta tan difícil. Creo que desde lo personal, a vivir la vida con mayor intensidad, sí, sin tantos remordimientos, porque nos han enseñado a vivir con muchos remordimientos. Entonces, tal vez eso. Y desde el ámbito profesional, es ser más insistente y persistente en mis propósitos. Creo que sobre todo esos dos serían los mensajes para la Sofía de 31 años. Me quedo en lo último, insistente y persistente. ¿No lo eras? ¿Cómo era esa Sofía de esa época? Bueno, los contextos nos afectan, ¿no? Y tal vez en la época donde tenía 31 años, me estaba dejando afectar mucho por el entorno que estaba viviendo, así que creía que tal vez no tenía mayor posibilidad de realizarme profesionalmente, de ser exitosa, entonces había como desistido un poco en la idea, y por eso yo creo que iría a ese entonces me diría a mí misma: sigue insistiendo y sigue persistiendo. Algo bueno habrá al final del camino. Sí, claro, sí, así fue. Sofía, tú eres colombiana. Yo quería preguntarte si existe la posibilidad que en 2 oraciones o menos puedas contarme a qué te dedicas. Soy comunicadora social y dirijo una consultora aquí en Perú de temas relacionados a comunicación corporativa. Y también, y creo que es lo que más me apasiona, hago procesos de formación y aprendizaje. Me encanta dictar, me encanta compartir con las personas, compartirles mi experiencia y escuchar también sus propias historias de vida. Creo que es lo que más me motiva hoy en día. ¿Cuántos años tienes acá en Perú? 7.
¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue el proceso para llegar a Perú? Yo estaba viviendo en Estados Unidos y yo estaba vinculada a la compañía donde estoy ahora desde antes de irme para Estados Unidos. Trabajé más o menos 3 años en esta firma. En los 7 años que estuve en Estados Unidos estuve desligada de la firma, pero cuando tuve la idea de regresar a Colombia, ellos volvieron a contratarme. Entonces estuve muy pocos días, porque a las 2 semanas de estar en Colombia me pidieron venir a Perú a dirigir la sucursal aquí en Perú. Y es como vengo acá a Lima. ¿Y era la primera vez que venías? ¿Se dio un choque cultural o no? ¿Te sentiste bien? Era la primera vez que venía y no sentí choque cultural porque en realidad el choque cultural que vi fue saliendo de Los Ángeles y llegando a Bogotá, fue donde tuve un choque cultural muy grande. En cambio, venir acá para mí era todo nuevo, era diferente. En realidad, las personas que vivimos por fuera de nuestro país, muchos creemos que el día que salimos, como si el mundo se suspendiera, como si todo hubiera quedado en una burbuja suspendida en el tiempo. Y cuando yo llegué a Bogotá, mis amigos que había dejado ya estaban casados, divorciados, padres, las calles eran diferentes, la gente era diferente. En 7 años realmente las personas y las ciudades sí sufren cambios. Yo tuve un choque cultural muy grande porque yo pensé que mis amigos seguían siendo mis mismos amigos con las mismas realidades de hace 7 años, que cuando fue que llegué a Colombia, después de 7 años de estar viviendo en Estados Unidos. Entonces para mí fue muy chocante. En cambio, llegar aquí para mí era todo nuevo, diferente. Fue muy divertido llegar acá. No te voy a preguntar, no te voy a hacer esa típica pregunta sobre la comida peruana, pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿qué es lo que más valoras de Perú? Perú ha sido un espacio para mí donde he tenido la grata posibilidad de hacer en términos profesionales todo lo que yo siempre quise. O sea, ha sido un espacio donde muchas de mis ocurrencias se han llevado a cabo. Un país muy abierto a aceptarme y a ser muy, muy abierto y muy dispuesto a darme un lugar, ¿no? Y eso, uy, súper valioso para mí, súper valioso. En 7 años quisiera saber si es que se puede hacer un paralelo en cómo era la comunicación corporativa cuando llegaste a lo que ahora puedes ver en tu trabajo como consultora. Me siento muy orgullosa del avance. Me siento súper orgullosa. Por mi actividad tengo la posibilidad de interactuar con muchos colegas, clientes que visito, o profesionales amigos, o profesionales del círculo en el que me muevo, la comunidad que tengo de comunicadores. De verdad que yo he visto un avance significativo. O sea, Perú en términos de comunicación corporativa no tiene nada que envidiarle a ningún otro país de la región. Si pudiésemos clarificarlo con un ejemplo, ¿cómo podríamos ponerlo? Es decir, ¿cómo era antes una oficina de comunicación corporativa? ¿Cómo es ahora? Yo logro ver que las compañías y quienes las dirigen están teniendo al equipo de comunicaciones como un equipo importante, o sea, un equipo que hay que consultar, un equipo que hay que llamar para tomar decisiones vitales. Por ejemplo, hoy tuve una reunión con una minera donde el gerente de comunicaciones decía: acabo de venir de una reunión con el presidente y los vicepresidentes porque quieren que les ayudemos a socializar un tema muy importante en el cual la compañía va a generar mayor trascendencia a la que ya tiene ahora. Entonces, Claro, si eso no se comunica de una manera correcta. claro. Y él decía: aquí a mi oficina vienen los vicepresidentes, a mi oficina vienen los gerentes, a mi oficina viene el mismo presidente. O sea, se acuerdan siempre de que nos tienen que llamar a nosotros para respaldarlos en toda iniciativa, decisión, proyecto. Eso a mí me parece fabuloso. En realidad, a lo largo de este tiempo, por ejemplo, en mi rol de docente, me he dado cuenta cómo mis estudiantes me cuentan de unas prácticas de comunicación que generan, que para mí, y lo digo todo el tiempo, merece que la comunidad internacional de comunicadores corporativos reconozca
estas buenas prácticas que han nacido aquí en Perú. Por ejemplo, también recuerdo el caso de una estudiante mía del curso de especialización de comunicación interna. Ella contó cómo tenía tantas dificultades de llegar a colaboradores que estaban en las zonas más remotas de Perú y que no había ninguna forma de llegarles de una manera directa con las informaciones de la empresa. Y ella se le ocurrió hacer lo que hoy en día y estamos haciendo en este momento es un podcast, ¿no? Que en ese momento, porque estamos hablando de... ella me comentó esto en clase hace por ahí unos 5 años, donde pues sí, el tema de podcast era muy limitado como a ciertos contenidos. Pero ella básicamente lo que creó fue esta herramienta de audio, donde preparaba los mensajes de la organización y se los enviaba por courier en un cassette a los conductores de las camionetas que movilizaban a las personas que estaban en campo, y durante el recorrido ponía el cassette. Yo me quedé wow, porque yo no había escuchado, por ejemplo, esa práctica tan espectacular que es pensar fuera de la caja. Claro que es sencillo, pero... Súper sencillo, súper ameno. Ella me decía, nosotros hacíamos como un programita de radio y les poníamos parte del programa, era ponerles un poquito de música, otro poquito de noticias. Era súper amigable, con un mensaje muy, muy dirigido, lenguaje súper sencillo, y entonces en el trayecto lo ponían. Aseguras que el mensaje llegue de todas maneras. Claro, entonces yo decía, espectacular. Y yo le decía a ella, ¿por qué siendo una práctica que tú sabes que es novedosa, que no existe, que no la está replicando de nadie, sino fue una creación tuya, por qué no lo postulas a un premio de buenas prácticas de comunicación interna? Entonces ella me hizo una cara como, yo seré capaz de... Y creo que eso es algo de lo que siento que la comunidad de colegas peruanos está empezando a creérsela mucho más, ¿no? Creérsela de que lo que están haciendo sí está siendo novedoso, sí está siendo innovador, y sobre todo sí merece ser reconocido a nivel internacional como una buena práctica made in Perú, ¿no? Uno de los retos que el comunicador corporativo tiene es ver la posibilidad de cómo sensibilizar a la alta dirección de que realmente la comunicación es la esencia de todo, ¿no? Es la base de todo. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede ir avanzando en eso? Usualmente los gerentes, la alta dirección, qué sé yo, el comité consultivo son personas muy tiradas hacia los números, ¿no? Muy enfocadas en los resultados y específicamente en números. ¿Cómo se puede sensibilizar eso? Lo que pasa es que hay que hacer mucha tarea de estar en los momentos precisos, en los lugares adecuados, ¿no? Dejar de creer que el comunicador es alguien que está sentado en su oficina esperando que lleguen sus fuentes o lleguen sus clientes internos. Por ejemplo, el gerente de comunicaciones de esta minera que efectivamente decía eso: aquí a mi oficina vienen todos, pero no es porque él haya estado todo el tiempo ahí sentado esperando que vengan, sino ha hecho una tarea demasiado proactiva, demasiado sensata, para mostrarle a los decisores de la compañía la importancia que tiene el comunicar, y el comunicar bien, ¿no? Entonces hay que hacer mucha tarea de estar en los lugares correctos, darse cuenta la importancia de cuáles son las temáticas claves de la organización que necesitan ser comunicadas hacia adentro y hacia afuera. Es tener mucha agudeza, ¿no? Y mucho criterio, mucho sentido común para empezar a ganar mayor influencia, ¿no? Y en el caso de las organizaciones públicas, de los organismos públicos. Bueno, a mí me preocupa mucho que los cargos, sobre todo de los jefes de comunicaciones en las entidades públicas aquí en Perú, que es el caso que conozco de primera mano, todos esos cargos sean cargos políticos. Es impresionante, porque definitivamente cómo tú puedes hacer una gestión exitosa si es que estás con el temor de que en cualquier momento te saquen, o incluso de que tu propio equipo, que sí son, digamos, personas fijas en la compañía, tienen sus contratos, digan como que, bueno, este es pasajero, hoy en día está aquí, mañana se va. Entonces no como que no hacemos lo que la persona nos está pidiendo, ¿no? Entonces
Yo pienso que los cargos de jefatura o gerencia de comunicaciones en las entidades públicas peruanas tienen que dejar de ser cargos políticos. Sí, porque no se hace la gestión como se debe, todo se queda a medias. En la medida en que vamos conversando vamos a ir escalando, pero yo ahora quería preguntarte, en los puestos de jefaturas de comunicaciones, sea privados o públicos, ¿cuál es la presencia de la mujer? Sigue siendo una presencia incipiente, ¿no? Y yo me doy cuenta hasta del mismo lenguaje, ¿no? Aquí viene el vicepresidente, el gerente y la chica que ayuda a tal cosa, ¿no? Siempre él, como palabra, él está relacionado a los cargos de poder y de importancia y de influencia, ¿no? No se relaciona en ningún momento con figura femenina en la mayoría de las organizaciones. Entonces, aún es muy incipiente la participación de la mujer en cargos directivos tanto en entidades públicas como privadas, y es porque tenemos un techo de cristal. ¿A qué te refieres con eso? Tenemos un techo de cristal, es que llegamos hasta cierto punto, hasta cierto techo, y de ahí no pasamos. Hay algo realmente grave, ¿no? Y es algo de lo que realmente todos somos conscientes y somos testigos, y es la escasa presencia de las mujeres en cargos de liderazgo. Deja tú ya ni siquiera de jefaturas que van escalando probablemente, sino de liderazgo actualmente. ¿A qué se enfrentan las mujeres en una organización? Bueno, se enfrentan a muchas creencias y paradigmas, ¿no? Existen creencias y que aún en pleno siglo XXI existe la sensación generalizada de que las mujeres no deberían estar en las organizaciones ni siquiera. O sea, de que deberían estar en casa, ¿no? Viviendo un rol muy importante, obviamente, que es el de madres, pero sigue siendo una creencia generalizada. Pero ¿cómo pueden existir personas que todavía que piensen eso? Bueno, es que hay temas arraigados por cientos de años, ¿no? Yo pienso que el tema se ha abierto, está mucho más, el camino se ha ampliado, pero eso no quiere decir que todavía no haya mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer aún, porque tenemos creencias, por ejemplo, mira, yo tengo colegas con las que trabajo o colegas con las que estudio en una maestría que estoy haciendo, que veo que las que son madres y esposas, Dios mío, les toca durísimo porque tienen el rol de mamá, esposa, ama de casa, estudiante, trabajadora, jefe, hija, hermana, amiga, o sea, Dios mío, ¿a qué hora responden? No les alcanza la vida. O sea, tengo amigas que se acuestan a las 12 y se levantan a las 4, pues para poder cumplir con todos esos roles, y es increíble. Mientras que siento yo que los hombres, no estoy diciendo que los hombres no también tengan sus propios roles, pero digamos, no veo que la exigencia sea tan grande. No sigue siendo tan grande. O sea, tenemos muchos paradigmas que aún son persistentes en el tema de hombres que no les gusta ser liderados por mujeres, que les cuesta mucho recibir órdenes, entre comillas, de mujeres, que consideran que no tienen por qué tener posiciones de alto nivel. Por ejemplo, mira, hace un mes más o menos en Colombia, en mi país, hubo una gran polémica porque Uber decidió retirarse de Colombia por problemas normativos, y porque realmente allá como el tema de los taxis sí está formalizado, bien formalizado,
y el taxista tiene que pagar una cuota de afiliación a empresas de taxi y demás, bueno, etcétera. El tema es que salió un líder de los taxistas diciendo que muchas de los conductores de Uber eran mujeres y que las mujeres tenían que estar era en su casa y no chofereando y no siendo conductoras de Uber, porque tendrían que estar en su casa lavando y planchando. Sacó un video y lo subió a redes sociales. Entonces la presidenta de una compañía muy importante, ya una de las compañías más importantes, a quien tuve el gusto de conocerla porque esa compañía fue uno de mis primeros clientes hace ya 20 años, una mujer extraordinaria que le ha tocado hacerse una carrera fuerte en un rubro netamente de hombres, es la presidenta de esta organización, y ella postea, ¿no? Pone una publicación en su Twitter diciendo: pues yo también, siendo presidenta de esta organización, yo en mi casa también lavo y plancho, y soy mamá. Eso no tiene nada que ver con el hecho de no desempeñarme en todos los roles. Entonces, seguimos teniendo ese tipo de creencias con comentarios de vete para tu casa a planchar, o ¿qué haces aquí? O no quiero esta mujer histérica que me ordene, ¿no? Ahora pasa también por un tema de recambio generacional, si quieres. O sea, no es que, por ejemplo, para mí haya sido ajeno discusiones de este tipo hasta en el entorno familiar, ¿no? Pero me doy cuenta que cada vez son menos, en la medida en que mi generación, por ejemplo, cada vez comprende más eso, ¿no? O cada vez ha estado menos expuesta a entornos completamente machistas. Sí, pues realmente yo espero que esto cambie, ¿no? Espero que esto cambie. Yo espero que la interacción en las nuevas generaciones también sea más amplia. Veo también, por ejemplo, hijos de amigos donde las niñas de 4 o 5 años hoy reclaman que se hable del tema de todos y todas, ¿no? Que se ha desnaturalizado el debate, se ha superficializado el tema de, ay, pero ¿por qué tenemos que decir todos y todas? Eso no se escucha bien. Claro, puede sonar redundante, pero en algunos entornos sí es necesario hacer la diferencia y sí es necesario hacer la convocatoria por diversidad de género. Entonces, me he dado cuenta de niños, sobre todo los niños y las niñas están siendo más conscientes de el rol diferenciador que tienen con relación a los niños, ¿no? Creo yo también que los padres, especialmente de niños, hoy, no sé si por presión social, no sé por el tema de que estamos siendo mucho más abiertos en todas estas temáticas, ya no simplemente estamos hablando del azul y el rosado y las muñecas y los carritos, sino si una niña quiere jugar con carritos y le provoca, pues los papás le compran el carrito, o si quiere jugar fútbol está bien y no sin necesariamente ser bailarina de ballet, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema de la autoidentificación y que para el resto de sociedad sea normal que tanto niños como niñas adquieran diferentes roles, ¿no? Y no solamente los en los cuales nos han encasillado por siempre, pues va a ser muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y eso a la final se va a reflejar en las organizaciones, ¿no? Donde ya nos va a parecer menos raro mujeres liderando. Uh-huh, uh-huh. O sea, digo, voy a soñar con lo que voy a decir, pero pasa también para que en algún momento estas generaciones, ¿no? Qué sé yo, los centennials o hacia abajo, de acá a mucho tiempo volteen y digan, oye, una generación que empezó a tocar ese tema, sí, y gracias a ellos es que se ha dado este cambio, ¿no? Sí, seguramente. Incluso la generación mía, la X, que nacimos y crecimos bajo esta diferencia que claro, seguramente nos pusieron el saquito rosado a las niñas y el azulito a los niños y
no se meta con los niños, usted tiene que estar con las niñas, ¿no? Ese es ese tipo de creencias y paradigmas que traemos implantados desde la infancia. Pero de todas maneras, yo siento a las personas de mi generación que también están ganando en este nivel de conciencia. Por ejemplo, mira, hace unos meses que estuve con unos colegas en Madrid recibiendo unas clases y yo en la evaluación final escribí, no tuvimos ni un solo docente mujer. Y yo espero que para una próxima oportunidad otro grupo de estudiantes que venga reciba clases de una docente mujer, ¿no? Y cuando comparto con mis compañeros, ¿no? Tú cómo evaluaste el programa, tú cómo lo evaluaste, veo que muchos pusieron ese comentario también. Ah, sí, lo detectaron, o sea, sí. Mujeres sí. en especial, ¿no? Okay. Mujeres en especial se dieron cuenta de lo mismo, ¿no? Oiga, si no tuvimos ni una sola docente expositora, ¿y por qué? ¿No? Entonces, me pareció súper grato. Me parece súper grato porque entonces el nivel de conciencia está empezando a dispararse de una manera muy positiva que va a presionar a las organizaciones, a las instituciones educativas, al gobierno, a hacerlo. Bueno, ya estamos viendo incluso de que en muchos países se está tomando la decisión de que los miembros de los ministerios sea paritario, ¿no? Uh-huh. Mitad hombres y mitad mujeres. Uh-huh. Eso es muy bueno. Por ejemplo, hoy en día tenemos no sé cuántas ministras aquí en Perú, creo que son 5 si no estoy mal, lo cual es muy positivo, ¿no? Antes era una. Claro. Pero, por ejemplo, en el mundo corporativo hoy seguimos viendo juntas directivas con 90%, 95% hombres con una presencia femenina mínima. Una de las razones, además de que porque conozco tu trayectoria, una de las razones por las que quise invitarte al podcast, a este episodio, es porque me topé con un artículo tuyo que titula Factor W y liderazgo, o Factor W y liderazgo. Este es un artículo que ha llamado mucho la atención y que ha generado muchos comentarios, y yo quería que reflexionemos un poco respecto a algunos alcances que tú dabas ahí. ¿Te parece si yo cito una frase de tu artículo y tú me comentas al respecto? Okay. Sobre todo en estos 5 últimos puntos que son lo más interesantes del artículo, por si acaso lo encuentran en LinkedIn con este título, ¿no? Factor W y liderazgo, por Sofía Córdoba. Tú te preguntabas, ¿no? ¿Cómo debemos entonces las mujeres potenciar nuestro factor W? Y el primer punto que decías es, nuestras emociones son un recurso vital para liderarnos a nosotras mismas. Bueno, sí, aquí existe la creencia que tenemos también que romper, y es que se asocia al tema de sensibilidad emocional con feminismo, ¿no? O con género femenino. Y justo hace poco tuve una discusión, una especie de debate con un colega, bueno, pues con una persona que de mucha reputación y demás, que él decía, seguía insistiendo en el tema de que sí tenemos diferencias desde lo emocional. Y la verdad yo le decía, la única diferencia que tenemos los hombres y las mujeres es que las mujeres podemos parir. De resto no tenemos ninguna otra diferencia. Las personas tenemos un dominante cerebral que nada tiene que ver con nuestro género. Nosotros, cada ser humano tiene un nivel de inteligencia emocional que nada tiene que ver con el género. Nosotros tenemos un estilo preferente de comunicación que nada tiene que ver con el género. Pero existe esa creencia, y incluso en grandes personajes, en grandes expertos del mundo corporativo, siguen hablando de que el tema de que mujeres igual baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque son mujeres. Ese es el único argumento que tienen, porque son mujeres. Y segundo argumento, porque son diferentes a los hombres. Entonces, este era el planteamiento de esta persona, y yo le decía, la única diferencia es que nosotros parimos, de resto no, somos exactamente iguales. Entonces, tenemos que empezar a ser más conscientes, primero, de que nosotros no tenemos ninguna diferencia cerebral,
que es donde nacen nuestras emociones, con relación a los hombres. Que estamos en su misma capacidad, o a veces incapacidad, de controlar nuestras emociones negativas como la ira o el miedo, y que también tenemos, y viceversa, los hombres también están en plena capacidad de demostrar amor en los mismos niveles que la mujer, o demostrar alegría, o demostrar tristeza. Es exactamente lo mismo. Entonces, el primer punto es, efectivamente, empecemos a creer en el tema de que sí podemos tener un control de nuestras emociones basado en que somos seres humanos y no que somos hombres y mujeres. Ok. El segundo punto dice, olvidémonos de complacer para encajar. Efectivamente, esto es lo que se llama la condescendencia. La condescendencia es algo que a las mujeres por milenios nos han enseñado que tenemos que venir con ese chip de decir, sí señor, sí acepto, sí quiero, sí me interesa, está bien, lo que tú digas, ¿no? Por supuestamente mantener una armonía social. Nos han cargado a nuestra espalda el hecho de que ustedes tienen que llevar la armonía social, por lo tanto tienen que ser condescendientes, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar y hacer en relación a nuestros intereses y a lo que queremos y no queremos. Y el tema de la condescendencia es uno de los grandes impedimentos para que, por ejemplo, nos respeten en las organizaciones. Y es empezar a decir lo que no nos parece, lo que no nos gusta, con lo que no estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que tenemos, por ejemplo, a varias mujeres que cuando dicen lo que les parece, con lo que no están de acuerdo, lo que no quieren hacer, entonces son citadas o son señaladas de locas, de gritonas, de peleoneras, de combativas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una regulación también del lenguaje. Tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad, pero la condescendencia tiene que ser un tema para olvidar. El tercer punto dice, defiende con entusiasmo tus posiciones. Claro, el tema está muy relacionado con la capacidad de comunicarnos asertivamente, ¿no? Nuevamente, de decir a qué aspiramos, a través de qué mecanismos, cómo queremos conseguir nuestros ideales, qué proyectos tenemos, estar en capacidad de comunicar eso apropiadamente, porque también, nuevamente, todo esto está hilado con el tema de las creencias y los paradigmas, que a las mujeres nos han dicho por mucho tiempo, no diga lo que quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque puede parecer que no es... también se nos asocia mucho con que se tiene que hacer la difícil, por ejemplo. Se tiene que hacer la señorita de su casa. Entonces, eso se traslada a las organizaciones en el sentido de mejor no digo lo que quiero. Claro. Mejor no muestro mis aspiraciones. Mejor no exijo un aumento salarial. Mejor no participo de un concurso de promoción a ser gerente comercial o gerente de finanzas porque siento que no lo merezco. ¿Sí? Entonces, todas esas creencias que desde niñas nos implanta la sociedad, al final se desembocan en las organizaciones, porque no estamos en capacidad, por ejemplo, de defender lo que queremos, de defender nuestro propio trabajo, de estar detrás de bambalinas, ¿no? Porque la que está, y muchas que se deciden a no estar atrás, sino estar al frente, entonces también son criticadas y son señaladas, ¿no? Entonces, es eso, defender los ideales y si algo queremos, ir por él. El cuarto punto dice, cree en tu fuerza interna para desarrollar tu liderazgo. Sí, existen
cientos, miles de libros que hablan de liderazgo, pero la mayoría escritos por hombres y para hombres. Entonces, las mujeres que debemos hacer, se habla mucho, y eso es factor W. El factor W no es que sigas un método específico de liderazgo hecho por hombres y para hombres, sino que adquieras todo el conocimiento que te sea útil para fortalecer tus propias potencialidades y generar, ¿qué? Tu propio estilo de liderazgo. Ese es el factor W, que cada una encuentre su propio estilo de liderazgo con lo mejor que la sociedad, el mundo académico, la literatura, el cine, otros colegas, mentores le puedan ofrecer. Pero cada una está en capacidad de generar su propio factor W. Y finalmente, el quinto punto dice, aprópiate de la comunicación como una herramienta vital para conseguir tus resultados como líder. Yo me imagino que tú has visto múltiples memes que nosotras somos supuestamente, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? Sí. Los monosílabos, ¿no? Entonces, eso podría también, ese tipo de comportamientos o lenguajes supuestamente como creencias erróneas, se mueven también al mundo de las organizaciones porque, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, muchas personas, especialmente hombres, les molesta la idea de tener una mujer jefe, una mujer líder, y uno de los argumentos que dan es porque no se comunican bien, ¿no? Entonces, ahí el ejercicio básicamente es, nuevamente, identificar cuáles son las potencialidades que necesitan ser desarrolladas para comunicarse mejor, que es básicamente, como decía anteriormente, saber qué decir, cómo decir, en qué momento, a quién, ser muy asertivo, desarrollar comunicación efectiva. Los recursos son infinitos. Tenemos infinitos recursos que podemos utilizar, pero nuevamente hay que generar nuestro propio estilo. Yo quisiera hacerte un salto hacia varios años atrás y quiero establecer la pregunta sobre la infancia. Eso, imagino que en estos viajes de consultorías que tú has hecho has podido ver realidades crudas de a lo que están expuestas las niñas. ¿A qué están expuestas las niñas? Mira, es aterrador cómo hay tantos fenómenos sociales en contra de la infancia femenina que no son públicamente conocidos por múltiples motivos, ¿no? Uno, porque los medios apenas están empezando a hablar de temas como feminicidios y abuso a las menores. Y por otro lado, porque son temas de los que ni siquiera las víctimas quieren hablar, ¿no? Porque existe nuevamente la presión social de no hables de algo que posiblemente podría afectarte en todos los niveles, desde lo personal, lo profesional. Pero cuando uno llega a destapar el fenómeno, se da cuenta que niñas de todos los niveles sociales, de todas las procedencias, todas en alguna medida han sufrido cierto tipo de abuso o de acoso o de violación. Es increíble. Es que yo no conozco la primera mujer que me diga no me ha pasado nada en la calle. Deja tú en la calle, ¿no? Igual en la casa. Sí, claro, o sea, estoy diciendo una cosa, porque la gente diría, no, pero ¿cómo se le ocurre si usted está diciendo que todas las mujeres han sido violadas? No, yo no estoy hablando necesariamente de eso, estoy hablando de acoso callejero. Estoy hablando del manoseo que las mujeres sufren en los transportes urbanos. Eso, no conozco la primera mujer que me ha dicho, nunca he tenido un incidente. Un hombre que le haga gestos con la cara en la calle. A mí me pasó recientemente, el año pasado, fui a dictar una capacitación a una ciudad aquí en Perú y un hombre estaba haciendo gestos sexuales me estaba haciendo gestos sexuales mientras yo estaba dictando la capacitación. ¿A ti? Sí. Y yo primero lo vi y yo dije,
¿será que estoy como imaginándome? Pero después volví, siempre el pensamiento es no, o sea, el autopensamiento también es no, de pronto estoy equivocada, ¿no? Porque eso es lo que nos han también forjado a las mujeres en la cabeza. Mira 2 veces, no pienses mal, ¿no? Entonces yo volví a verlo y sí, efectivamente estaba haciendo unos gestos con su boca. Entonces yo dije, bueno, acá tengo 2 opciones, o termino esto y le digo que qué le pasa, o 2, termino la capacitación por respeto al resto de personas, pero voy a hablar con él, la persona responsable de este equipo, ¿no? Y efectivamente fui a hablar, terminada la conferencia, fui a hablar con el gerente, una gerente del área encargado, y él dijo, no, no es posible, bueno, yo voy a ver si sé más, pero me hace un comentario como, pero es que tú tan linda, ¿cómo no te van a hacer algunos gestos así? Entonces yo estaba con una colega y las dos prácticamente gritamos y dijimos, no, es que no se trata de ser lindo o no ser lindo, se trata de que no se pueden aceptar ese tipo de comportamientos. En todo caso, pasaron algunos días, yo todavía estaba en esta ciudad y ya para regresarme él me llamó y me dijo que quería reunirse conmigo y me dijo, hablamos con la persona y lo que pasa es que bueno, es que él tiene ciertas dificultades mentales, o sea, la justificación, ¿no? Y tú tienes que comprender. Entonces, nuevamente, a mis 40 años, me sentí violentada. Porque dije, nuevamente, entonces, la loca es uno, la incomprensible es uno, la que no tiene tolerancia es uno, ¿no? Porque definitivamente estamos en una sociedad donde seguimos siendo marcadamente desafortunadas en muchos aspectos. Entonces... O sea, ¿hacia dónde vamos como sociedad? O sea, está bien, hasta esto es bueno, ¿no? Hasta esto es sano, el conversarlo, el poner Claro. el tema sobre la mesa, pero ¿hacia dónde vamos como sociedad si tanto tiempo no se hizo nada, si la gente no lo entiende, si lo justifican? Bueno, mira, yo pienso que movimientos como Me Too y que se esté hablando de feminicidio como no simplemente un homicidio, que se esté hablando diariamente de esto y que las mujeres, por ejemplo, el año pasado hubo una tendencia en redes sociales donde las mujeres decían, a mí también me pasó, ¿no? Replicando un poco lo del Me Too, pues yo pienso que es poner estos temas en la agenda social, es poner estos temas en el almuerzo del domingo, es poner estos temas entre los amigos, es poner estos temas con nuestros hijos y con nuestras hijas para que ni unos desarrollen ese tipo de comportamiento, ni otras acepten o callen o se autojustifiquen con esos tipos de comportamientos. O sea, yo pienso que vamos por buen camino porque el hecho es que esto estamos empezando a hablar de esto. Estaba temprano, hace unos minutos, leyendo un artículo relacionado al libro Black Girl de Monique Morris. Ella es una activista afroamericana que habla mucho sobre la defensa de las niñas afroamericanas en las escuelas, ¿no? Y este artículo decía algo como esto, ¿no? Las escuelas deben ser lugares donde responder, ayudar, auxiliar a niñas vulnerables, ¿no? Como algo esencial para la creación de una cultura escolar positiva. Ella dice algo interesante en ese libro. Ella habla que en las escuelas deberían existir más personas que puedan proteger y auxiliar a las niñas más allá de los profesores, personas realmente especializadas en ello. De hecho, en Estados Unidos la policía puede llegar a detener a un adolescente en una escuela ante cualquier hecho, ¿no? Pero ella decía que también hay que preguntarse sobre, en el caso de las niñas afroamericanas, qué están sufriendo y qué están padeciendo. Pero dice que todo eso ella se basa en una sola cosa, en la empatía. Uh-huh. Sí, bueno, mira, yo con relación a la empatía tengo mis propias percepciones. A ver. Cuando te pregunto a ti, ¿qué es para ti la empatía? La capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? De ser... Yo lo defino más bien... Sí, está bien. Ayer me hicieron una pregunta sobre eso y le decía que yo lo definía más bien en la capacidad de en verdad ser solidario.
Bueno, entonces yo te quiero hacer otra pregunta. El podcast ¿A de ti? Sofía Córdoba. ¿A ti a veces no te pasa que te levantas una mañana y ni siquiera cabes en tus propios zapatos? Que es tanto el peso moral, emocional, anímico que tienes. Sí, pero también creo que en verdad el ser humano ha desarrollado, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero particularmente creo que el ser humano tiene la capacidad de sentirse, ¿cómo lo puedo decir? De sentirse reconfortado cuando hace un acto noble por alguien sin necesidad de que esa persona se lo agradezca o se lo haya pedido. Claro, eso es la solidaridad, ¿no? El dar la mano, que es consecuencia de la empatía. Claro, entonces en el caso de que te encuentres frente a un hecho de un adolescente o una niña en vulnerabilidad, qué sé yo, en un bus, el hecho de que tú puedas sumarte o sea, a la defensa de ella, de proteger esa vulnerabilidad, ya es un acto de empatía, ¿o no? Sí, como consecuencia de la empatía nace la solidaridad, pero la empatía nunca será sentir como el otro ni ponerme en los zapatos del otro porque nunca voy a sentir en el mismo grado. O sea, pusiste la situación del bus. Estamos en un transporte público y vemos que hay un hombre acosando sexualmente a una niña o un adolescente. El sentimiento que ella tiene en ese momento nunca lo lograremos sentir en su misma dimensión. Que ese es el problema con la empatía, que la empatía está siendo caracterizada como siente lo que el otro siente. Ponte en los zapatos del otro y por eso hay que hacerse las dos reflexiones. A veces yo no entro ni en mis propios zapatos. A veces no quiero ser yo, a veces tengo muchas dudas acerca de mí misma y mis decisiones. O sea, ¿por qué me pide el mundo que me ponga en los zapatos de alguien más? Lo que sí yo puedo hacer es entender que existen personas diferentes a mí, que tienen una mirada del mundo diferente a la mía, que tienen sus propios niveles de emociones, que tienen sus propios sentimientos, que tienen su propia historia de vida, que es diferente a la mía. Dos hermanos viviendo bajo el mismo techo jamás serán iguales. Jamás les podremos decir ni siquiera a ellos, ponte tú en los zapatos de tu hermano. No, son dos seres humanos completamente diferentes. Volviendo al caso del bus, y hay que tener el acto de solidaridad, efectivamente, ponerse a defender a la niña, llamar la atención del personaje, auxiliarla, llamar a la policía, ¿no? Pero es el reconocimiento de que hay un ser humano diferente a mí viviendo una situación que, por ejemplo, yo no quisiera vivir. De riesgo, claro. Es eso, ¿no? Que el tema es... Pero, a ver, yo más bien... Yo más bien siento que es un tema que a ti la palabra o el concepto que se deriva de esa palabra no te gusta. Se ha vuelto un cliché. Pero, claro, bueno. Que la gente, uno le dice, bueno, ¿qué es la empatía? La gente contesta como robot. Ponerse en los zapatos del otro. Claro, yo profundicé, para mí más bien es solidaridad. ¿Ah? Claro, mira, la empatía es una base fundamental. Yo siempre lo grafico como un florero, ¿no? Donde la tierra o el agua con nutrientes se llama empatía. Si tú desarrollas la empatía, que es el reconocimiento de la individualidad de cada ser humano y que ninguno tiene que pensar como tú, ninguno tiene que vivir tu historia de vida porque tú tienes tu propia historia de vida y por lo tanto los demás también, si tienes esa conciencia, ese nivel de conciencia de esa empatía, de ese florero van a florecer, valga la redundancia, algunas flores como la solidaridad, la compasión, la piedad, la comunicación, la comprensión, el entendimiento, o sea, se florece todos los buenos actos y sentimientos que un ser humano podría tener. La empatía como la base fundamental, sí, pero del reconocimiento de que nadie tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como nadie. Mira, hace un mes, justo para esta fecha,
La mujer que yo más he admirado en toda mi vida, que ha sido mi abuela, falleció. Y para mí fue la prueba fundamental de que el nivel de creencia que yo tengo en la empatía se puso completamente a prueba. Yo le decía a alguien, mi abuelita falleció. Y la gente me decía, cuánto lo siento, yo te acompaño en tu dolor, te siento de verdad lo que tú sientes. Yo decía, en ningún momento, porque ni era su abuela, ni usted la conocía, ni vivía lo que, o sea, pero son frases, clichés que la gente dice, pero no reconoce, no tiene conciencia de lo que está diciendo. Segundo caso, mi abuela falleció, ay, cuánto lo siento. Mi papá también falleció, no sé qué, verdad. Media hora uno contando que falleció el papá y cómo falleció y demás, cuando era yo la que estaba sintiendo en ese momento el dolor y la necesidad de simplemente un abrazo. No hay acto más empático que un abrazo, donde tú no necesitas decir nada. Entonces yo decía, eso sí es una falta de empatía, el no reconocer que hay otra persona viviendo un sufrimiento en el cual yo tengo que buscar la manera de acompañar. La empatía es el acompañamiento del otro. Entonces ya sí, varias cosas sucedieron con el tema que me van a servir de muchos casos para dar ejemplos acerca de cómo no somos empáticos, pero no porque no queramos serlo, sino por la falta de conciencia. Me gusta lo que dijiste, ¿no? La empatía es el acompañamiento del otro. Sí. Quizás el problema vaya por reestructurar realmente el concepto de lo que es empatía. Sí, así es. ¿No? Sí. Porque está más bien, creo yo, por lo que te escuchaba, más por un rompimiento de los códigos sociales preestablecidos. O sea, falleció mi abuela, en vez de darte un abrazo, terminan hablando tonterías, ¿no? Que finalmente no te llenan, no te hacen sentir bien, ¿no? Que no te reconfortan. Va por ahí, probablemente. Sí, así es. Bien, Sofi, vamos llegando al final, sé que tampoco tenemos mucho tiempo. Viene una parte de preguntas cortas, pero que no necesariamente la respuesta tiene que ser corta, puedes explayarte lo que quieras. ¿Ok? ¿Tienes algún libro, documental o película que te haya cambiado la vida? Pues yo siempre tengo en mi corazón a Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Creo que es mi película número 1. Me encanta. Ok, pero te gusta por... Lo transgresora social que es, por la música que hace parte de toda la historia como un personaje más, porque la narrativa de esa película hace que uno necesite acompañar para entender y armar las piezas, porque para mí es una obra de arte del mundo moderno, ¿no? Me encanta. La primera pregunta que te hice fue ¿qué le dirías a esa Sofía de hace 10 años? Y la pregunta relacionada a esta es, si esa Sofía de hace 10 años viniese hoy y se parase frente a ti y te preguntase ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Hoy estamos en dos caminos, estamos en la encrucijada hacia dos caminos. Una, o seguimos en el mundo de la comunicación corporativa o nos dedicamos a desarrollarle el factor W a las mujeres del mundo. Ok, y esa Sofía intuiría algo. Y te lo pregunto ahora tú. ¿Qué crees que intuiría? ¿Por dónde deberían ir? A lo del factor W, sin lugar a dudas, sí. Perfecto. Sofi, ¿coleccionas algo? Colecciono... Mira, yo he empezado muchas colecciones en mi vida, pero No sabía eso. Como he vivido en 3 países, las he perdido. Entonces, hoy en día adoraría coleccionar toritos de Pucará. Tengo nomás creo que 3, pero quisiera tener 1000, pero yo ya he pasado 3 veces por el proceso de tener que desprenderme de las cosas.
que le dicen a uno también no sea materialista y demás, no, son cosas que te cuestan porque son recuerdos o porque te costaron de tu propio bolsillo porque lo compraste con tu primer trabajo, qué sé yo, o sea, hay tantas cosas que uno realmente tiene que dejar ir que al final cuando estás haciendo una nueva casa te provoca hacer una nueva colección, pero te acuerdas de la sensación que tuviste de pérdida y ya no dices no, no más. Sí. Sofía, ¿existe la felicidad? Creo que la felicidad es una decisión. Es una decisión. Porque también es un paradigma social. Nos han dicho que existe un estándar de felicidad que tiene que ver con, por ejemplo, tener poder adquisitivo, tener una pareja, tener una casa. Eso se nos han convertido como unos estándares de felicidad. Pero yo creo que uno puede ser feliz teniendo mucho o poco, uno puede ser feliz estando con pareja o sin pareja, uno puede estar feliz estando en un trabajo donde se está desarrollando, como también puede ser feliz en un trabajo donde no se está desarrollando. Es una decisión. Ok. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Eh, Tengo dos terribles temores. Uno, que una araña venga y me pique. Odio las arañas. Ok. Y dos, tengo miedo a volar. Y es terrible porque me toca estar en un avión Claro, muy seguido. el 80% de mi año. Entonces cada vez que me subo, digo, Dios mío, que esta cosa no se vaya a caer. Me da pánico. Sí. Ok. ¿Y lo has tratado en alguna terapia o algo? ¿O no? Sí, pero bueno, he encontrado una muy reciente terapia y es ver series de Netflix y hacer de cuenta que no estoy en un avión o hacer la relación de que este movimiento es el mismo movimiento que siento en un carro pasando por una trocha en una carretera entre las montañas de Colombia. Siempre me hago esa relación. Este es el mismo movimiento, no pasa nada. Hacerme autosugestión. Ya que lo dices, ¿estás viendo alguna serie en particular ahora? Sí, estoy viendo Love is Blind. Es, Netflix ha decidido meterse en el mundo de los realities con mucho éxito. Y me estoy viendo esta serie. Ya ayer culminó. Fue una serie de 3 semanas. Lo llamaron el evento de 3 semanas. Donde, muy interesante, a mí siempre me gusta ver mucho cine y muchas series para traerlas como ejemplos Claro. al mundo corporativo y también a lo que dicto. Y para mí fue muy chocante porque rompía todos los esquemas en cuanto a lo que yo considero que es comunicación efectiva. Porque siempre pienso que la comunicación más valiosa y en donde se genera real conexión emocional es cuando las personas están cara a cara, estar en una relación one to one, donde podemos, todo nuestro sistema de comunicación interactúa. Y esta serie se basa en que unas parejas se enamoran y se proponen matrimonio separados por un muro. Entonces, Ok. yo sinceramente no lo podía creer en el primer capítulo. Yo decía, esto no puede ser, o sea, esto no va en contra de todo lo que yo creo acerca del tema de la comunicación. Pero bueno, yo no quiero ser un spoiler, pero al final como que sí me dan la razón. ¿Cuán importante es la pasión en tu vida? Muy importante, muy importante. Yo me considero muy apasionada en todo lo que hago y creo que el día que uno no sienta pasión, es mejor que se quede en la cama. No se levante, porque es un motor fundamental. Uno tiene que sentir pasión, y no solamente por su trabajo, sino por el lugar donde vive, por la gente con la que se relaciona, por el contexto. O sea, tiene uno que sentir realmente esa energía que lo mueva a uno, porque si no la tiene, muy difícil que pueda
tener algún resultado. Valiosísima. Claro. Si tu futuro económico estuviera saldado, ¿cuál sería tu trabajo soñado? El ir donde tantas niñas que seguramente hoy están pensando que la situación que viven de violencia física, verbal, sexual en sus casas las está condenando a un presente, a un futuro de fracaso, de odio, de falta de amor, de falta de autoestima, irles a decir, eso no es cierto, eso no es verdad. A ti te espera un gran futuro, porque está en tus manos, no en las manos de nadie más, está en tus manos, y tú vas a poder ser una gran profesional, mujer, madre, pareja, está en ti. A eso me dedicaría si no tuviera que pensar en tener un ingreso. Sofía, la última. Si pudieses dejarle un mensaje a tu hija, a Yuli, para cuando cumpla 41 años, tu edad, ¿qué mensaje le dejarías? Que siga siendo el buen ser humano que es, tan especial, tan abierta, tan solidaria, pero también le diría, sin que ella haya vivido, gracias a Dios, ningún incidente, por lo menos en mis cuatro paredes, de violencia sexual o violencia de lenguaje o cosas así, pero que crea más en ella, ¿no? Que sí puede, y que sí puede llegar y alcanzar todos sus sueños y todos los objetivos que ella se piensa planear, que tiene planeado hoy en día y que irá construyendo a lo largo de su vida, que todo lo puede lograr. Qué bonito. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a ti, Fabricio. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me sentí muy bien. Es marzo del año 2020, lo digo para que quede registro, y acaba de publicarse un estudio liderado por Woman CEO Perú que arroja un dato a tener en cuenta. De 236 empresas peruanas consultadas para la investigación, solo el 4.7% tiene mujeres como gerentas generales. Mucho sentido, de hecho, con ese techo de cristal del que nos hablaba Sofía. Si te quedas con algo de este episodio, menciónanos en tus stories de Instagram como @intervenartepodcast. Si conoces a alguien a quien debamos entrevistar o eres tú esa persona, ve al link de nuestra biografía de Instagram. Al ingresar encontrarás la opción de sugerir un invitado. Es todo. Que estén bien. Esto no va a ir en el episodio, pero solo para tenerlo en cuenta. ¿Qué edad tienes? ¿Qué te importa? Lo tengo que poner. Ahora sí va.